Olá, mis queridíssimos colegas. Chegamos à segunda sessão virtual sobre a indização de documentos. Oi? Oi, eu estava sem o fone. Já empezado. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a la segunda sesión virtual sobre la indización de documentos según la metodología LILACS. Como ustedes saben, hoy tenemos la revisión de la indización del documento sobre neoplasias gastrointestinales. Y vamos a tener como presentadora la facilitadora Ana Lúcia Vidili. Pero antes de pasar la palabra para Ana Lúcia Vidili, yo tengo que compartir mi pantalla para que ustedes vean algunos cambios que hicimos en la dinámica de las sesiones virtuales. Solo un minuto, que yo voy a compartir la pantalla. Después ustedes me informan si ven ahí. Muy bien, ¿ustedes ven ahí? Primero me gustaría agradecer a todos ustedes que están ahí desde sus casas, desde sus lugares. Agradecer a la contribución que ustedes están enviando a LILACS y a la información de la BBS, y que este trabajo está siendo reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que ha citado a la OPS Brasil y a las Américas por todo el apoyo que están dando en términos de información científica y también apoyo en la distribución de equipos de atención a la salud, como equipos de protección individual. Entonces, me gustaría de transmitir a ustedes de la red el agradecimiento que ha comentado aquí el doctor Tedros, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Y ya pasando al tema principal, que es, nosotros tuvimos que cambiar un poco la dinámica de las sesiones virtuales, porque como ustedes saben, este año la indización de las sesiones virtuales no son solo teóricas. Ustedes primero hacen una tarea de indización, reciben el feedback de las facilitadoras y la revisión de esta indización es hecha durante la sesión virtual. Y entonces nosotros tuvimos que hacer un pequeño cambio en la actualización, en la dinámica de esta sesión. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos nuevos dentro de las sesiones virtuales. Alumnos que antes nunca habían hecho indización de documentos o que ni conocían este proceso. Entonces, debido a este motivo, nosotros estamos cambiando un poco más este contenido y agregando nuevos contenidos complementares necesarios para que los alumnos puedan realizar las tareas de una manera más sencilla, con más información de la metodología LILACS para la indización de documentos. Entonces, ¿cómo es que estos contenidos que van a apoyar la indización de documentos van a ser presentados? Muchos de los alumnos más antiguos ya tuvieron una introducción a la indización de documentos. Entonces, algunas de esas clases van a ser incluidas para los alumnos para que ellos puedan hacer un recuerdo, ¿no?, de todo el contenido que ya fue pasado antes y no todo, pero todo lo que es necesario para realizar la indización del documento elegido. ¿Está bien? Y también vamos a crear algunos contenidos nuevos para ser más específico o también para actualizar la información ya pasada anteriormente. ¿Está bien? ¿Y dónde este contenido va a estar publicado? En una clase de Google Classroom o Google Sala de Aula, como se diz em português. Está bem?
¿Y cómo es que esto va a ocurrir? Solo un minuto que ya contesta en el chat. Estas clases son obligatorias. Nosotros recomendamos que todos hagan la revisión de esos contenidos complementarios antes de realizar la tarea. ¿Por qué? Porque estos contenidos complementarios son base para la indización, ¿está bien? Del documento que está en análisis durante la sesión virtual. ¿Y por qué adoptar una plataforma de curso, ¿no? Dentro de estas sesiones virtuales. Primero, para organizar el contenido, ¿bien? Y además de organizar el contenido de estas clases que estamos dando para ustedes, también hay algunas adiciones aquí, como alertas enviadas por correo electrónico vía Google Classroom. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a recibir estos alertas siempre que nosotros hagamos una publicación de noticia importante para ustedes. Y también estos contenidos van a ser abiertos automáticamente cuando termine la sesión, por ejemplo, de hoy a las 2:12, ya debe en realidad estar abierto ahora, el tercero contenido para realizar la indización del documento de la tercera aula, clase, ¿está bien? Y también las tareas van a ser cerradas automáticamente. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que a las 23:59 del día que fue establecido el cierre de la tarea, esta tarea va a ser cerrada automáticamente. ¿Está bien? Bien. ¿Qué necesitan los alumnos para acceder a las clases dentro de Google Classroom? Una cuenta en Google. Básicamente, una cuenta en Google. Y ahí ustedes van a recibir en este correo electrónico que ustedes van a indicar la invitación para participar del ambiente, de la plataforma del curso. Como ustedes ven aquí, yo he incluido una pantalla con la primera pantalla, ¿no? De las sesiones virtuales, ¿está bien? Como ustedes ven aquí. ¿Y cuáles van a ser los pasos entonces para ingresar? Primero, si usted no tiene una cuenta Google, hay que crear esta cuenta Google. Y ahí, nosotros de Vireme, nosotros vamos a enviar un correo a ustedes que no tienen cuenta Google para que nos informen cuál es la cuenta Google que debemos enviar la invitación. Una vez que tengamos este correo de Google, vamos a enviar una invitación, como se ve aquí a la derecha, una imagen, por ejemplo, porque yo tengo dos tipos de cuenta, una como profesora y otra como alumna. Y este aquí fue el correo que yo he recibido. Aquí está en portugués porque mi interfaz estaba en portugués. Entonces, invitación a la turma, introducción a la indización de documentos según la metodología Lilas. ¿Está bien? Y aquí hay que pinchar en este botón de participar. ¿Está bien? Una vez que pinche aquí en este participar, ya van a tener acceso a la pantalla principal, que es esta, que es de mural. Déjame ver aquí, de novedades, cuando se habla en español, aquí la interfaz, novedades, y todas las actividades, las tareas van a estar aquí en esta pantalla. ¿Está bien? Déjame ver aquí cómo está en español. Trabajo en clase. Es que esta interfaz que yo tengo está en español porque es la cuenta de FIR, Fuentes de Información Referenciales, y esta aquí de alumna está en portugués porque es mi cuenta personal. Entonces aquí va a ser actividades en la clase y los alumnos que están aquí están como personas. Déjame ver aquí el nombre, personas. ¿Está bien? Calificaciones no van a aparecer para ustedes porque no son profesores. Entonces, una vez que pinchan aquí en este ítem que es tareas de la clase,
van a acceder todo el contenido ya pasado y también es que esta pantalla es sacado antes de la publicación de la sesión 3, ¿está bien? Entonces, de la sesión 1 está aquí toda la documentación, de la sesión 2 está aquí también y ahora ya debe tener sido publicado el contenido de la sesión 3, ¿está bien? Entonces, esta es la información inicial y yo dejo aquí muchas gracias para que ustedes aguarden entonces un correo por parte de nosotros. Todos que ya tengan la cuenta Google, nosotros ya vamos a enviar la invitación y a los que no tienen, nosotros vamos a solicitar este envío de la cuenta Google para enviar la invitación para este Google Classroom. ¿Está bien? Creo que es esto y muchas gracias a todos. Si hay preguntas, por favor, van enviando a nosotros. Hay 2 correos que ustedes pueden contactar a nosotros. red-bbs arroba googlegroups.com y bir.lilacs@pajo.org. Muchas gracias. Y ahora sí, ya paso la palabra para Ana Lucia Vidili para que tenga tiempo suficiente para hablar. Voy a cerrar aquí mi pantalla y ya paso la palabra a ella. Solo un minuto. ¿Dónde estoy? Dale, Ana Lucia. Sí, ¿están oyendo? Sí. Entonces me voy a empezar. Buenos días, buenas tardes. Voy a empezar la presentación. Neoplasias gastrointestinales. O objetivo es presentar la indicación de un documento sobre neoplasias según la metodología LILACS y también hacer los comentarios sobre la tarea 2. Entonces vamos a empezar con la introducción, definición, jerarquía, que son muy importantes, la indicación de la tarea 2, con la corrección y los puntos principales, y después la divulgación del próximo tema, que va a ser la tarea 3. Neoplasia. La neoplasia es el crecimiento anormal de tejido. El DEX no hace diferencia entre tumores, cánceres que sean malignos o benignos. Ambos son neoplásicos. Para la correcta indicación... Ana, Oi, no vemos la pantalla. ¿no? Compartir la pantalla. Ah, sí, sí. Sí. Ah, Vemos. sí. Perdóname. Entonces me voy a volver, solo uno estaba hablando sobre el objetivo y los temas. Entonces vamos a empezar con la introducción. ¿Sí? Sí, sí. Neoplasia puede ser maligno, benigno. Para el DEX no hay diferencia. Y para la correcta indicación es importante saber que el sistema de indicación LILACS, la metodología LILACS, es coordinada. La indicación es realizada con la coordinación, que es la combinación de descriptores precoordinados y poscoordinados. Precoordinados
ellos fueron creados previamente con la combinación de 2 o más descriptores. A ver ejemplos. Neoplasias de la mama. Es la combinación del descriptor mama y neoplasias. Y es la función que originó el nuevo descriptor, neoplasias de la mama. En este ejemplo, tenemos un descriptor tracto intestinal, gastrointestinal y neoplasias. Y fue originado neoplasias gastrointestinales. Estos son los precoordinados. Y hay los poscoordinados, que son combinados en el momento de indización o en momento de la búsqueda en la base de datos. Por ejemplo, planificación arquitectónica de unidades de terapia intensiva en instituciones oncológicas. Son 3 descriptores para la coordinación. Instituciones oncológicas, arquitectura y construcción de instituciones de salud y unidades de cuidados intensivos. Acá, mira que la institución solo debe ser indicada cuando es tema de la discusión. Si es só mencionada, como en el título de nuestro artículo, no va a ser indicada. Pero en este ejemplo es el punto central, entonces va a ser indicado junto con los otros descriptores para hacer la coordinación. Los neoplasmas o neoplasias deberán ser indicados por su localización o tipo histológico y tipo histológico, los dos. ¿Qué es tipo histológico? Histología es el estudio de los tejidos biológicos, la composición, la estructura. Entonces tenemos como ejemplo adenocarcinoma, linfoma y otros. Y también neoplasia, órgano por localización. Por ejemplo, neoplasias encefálicas, neoplasias de la mama, neoplasias testiculares. A ver la jerarquía, siempre importante ver la jerarquía. La jerarquía de neoplasias, que es acá, está ubicado en enfermedades y hay muchas clasificaciones, muchos descriptores abajo de neoplasias, por tipo histológico, experimentales, procesos neoplásicos. Y la regla es siempre indizar por el más específico discutido y hacer la coordinación referida en la nota del DEX. Veamos nuestro ejemplo de nuestro artículo. Tumores del estroma gastrointestinal. Está ubicado en neoplasias de tejido conjuntivo. Ahora veamos el descriptor neoplasias, que es este descriptor general. Es sinónimo de cáncer, de tumor, y mira, puede ser benigno o maligno. Para el DEX no hay distinción. Y este descriptor solo es indicado cuando discutido de una forma general. Y hay un precoordinado, que es neoplasias secundário, use metástasis de la neoplasia. Vamos a ver un poco más este descriptor.
Metástasis. Metástasis significa o movimento de uma neoplasia de um órgão a outro. Não sei o que é isso. Ah, sim, agora sim. E este descriptor, quando se indica como primário? Solo se o documento trata de metástasis em geral. Por exemplo, relação entre a capacidade metastásica e a expressão del gene RAS. Então, podemos ver que metástasis é o ponto central junto com o gene RAS. Então, vai como primário e como secundário vai expressão génica. E quando indicar metástasis de la neoplasia como secundário? Quando há uma metástasis de uma neoplasia específica em que a localização secundária não foi especificada. Por exemplo, metástasis de neoplasias de mama. É um artículo general, não especifica nenhum sítio secundário. Então, vai como secundário. E mira que neoplasias de la mama tiene el calificador patología. Entonces, es una pista para usar como secundário metástasis de la neoplasia quando o primário vai com patologia. Os precodificados humanos e femininos. Pero este descriptor não é muito usado, porque, em geral, os artículos contêm processos metastásicos específicos. Aí, temos que usar o calificador secundário. Por exemplo, na neoplasia del pulmão e vai ser uma neoplasia metastásica em el hígado. Então, temos neoplasias hepáticas com o calificador secundário e seu tipo histológico com o calificador secundário. Recorrência e recorrência local de neoplasia. Recorrência é regresso de um signo, síntoma ou enfermidade luego de uma remissão. É indicado como secundário com enfermidade específica. E há uma recorrência específica para a neoplasia, que é recorrência local de neoplasia. É quando a neoplasia aparece em el mesmo sítio e del mesmo tipo histológico. Muitos autores também podem usar a palavra recorrência para descrever metástases. O indicador necessita determinar se a recorrência é local ou metastásica. ¿Sí? Agora, isso é muito importante, que é a coordenação. Vamos a ver com mais detalhes. Os estudos de neoplasia devem ser indicados com um término para o tipo histológico, que é o tejido, e um término para a neoplasia, o órgão. Pero cada descritor possui notas em el DEX com instruções de coordenação e os mesmos calificadores. Por exemplo, detecção do adenocarcinoma de la mama. Então, adenocarcinoma vai ser o tipo histológico
Y el calificador va a ser diagnóstico, porque es un estudio de la detección. Y va a ser coordinado con neoplasias de la mama y va a llevar el mismo calificador. Y mira, aquí tenemos en amarillo, es la copia de la nota del DEX. El DEX tiene las instrucciones cómo hacer la coordinación. Y ese abajo, otro ejemplo, tratamiento de los tumores del estroma gastrointestinal. Los tumores del gastrointestinal, terapia, y hay la instrucción en DEX, coordine como primario con neoplasias gastrointestinales. Y va a llevar el mismo calificador. Entonces, esta es la coordinación de los descriptores y sus calificadores, ¿sí? Ahora vamos a ver la indicación de nuestro documento, tumores del estroma gastrointestinal. Acá en el título hay el nombre del instituto, pero no es importante en el estudio, entonces no va a ser indicado. Solo lo que interesa, lo que fue estudiado. Vamos a ver primero los descriptores primarios del artículo. Yo puedo decir que este artículo no es fácil de ser indicado. Tuvimos muchas dudas, entonces entendemos sus dificultades. Mas vamos a ver cuál es el raciocinio que tuvimos. Entonces, siempre ver el título, que en este caso es el nombre del tumor, y el objetivo, que fue el tratamiento de los pacientes con GIST, que es la abreviatura de la enfermedad. ¿Y cuál fue este tipo de tratamiento? Fue la cirugía y la quimioterapia con imatinib, que es la medicación. Pero cirugía no fue tan discutido cuanto la quimioterapia con la droga. Una manera de ver es viendo cuántas veces es mencionada, 26, 75. Esta manera de ver cuántas veces está en el texto es una manera para ver la importancia de este aspecto en el estudio. Pero hay que ver también dónde está escrito, por ejemplo, cirugía. Porque en la introducción no interesa para nosotros. La introducción no es indicada. O en las referencias bibliográficas también no es indicada. Entonces, podemos ver cuántas veces aparece, pero tenemos que analizar el documento. Acá es para facilitar la diapositiva, que escribimos con más abreviaciones, con pocas palabras. Y acá, entonces, podemos ver que quimioterapia con imatinib fue el asunto más discutido, mucho más que cirugía. Y vamos a ver un poco más sobre los dos descriptores principales. Ya sabemos que hay que tener una coordinación. Entonces, tumores del estroma gastrointestinal, veamos la nota, coordine como primario con neoplasias gastrointestinales, que está acá. Entonces, ya sabemos cuáles son los dos descriptores para neoplasia. Y lembrando que los cualificadores también deben ser coordinados. Entonces,
agora temos. E como o enfoque mais relevante foi o tratamento com o medicamento, imatinib, vamos a representar com o calificador tratamento farmacológico. Qual é a regra de coordenação de qualificadores? Quando se usa com uma enfermidade, uma neoplasia, tratamento farmacológico, com a droga se usa uso terapêutico. Mira, aqui temos os calificadores que tiene a hierarquia, que é muito importante. Mira, dentro de terapia temos tratamento farmacológico. Hablando um pouco do descriptor mesilato de imatinib, não sei se tiveram dúvidas sobre esse. Porque para fazer a búsqueda, acá, vamos em índice permutado del DEX, ingressamos a palavra imatinib e o DEX mostra mesilato de imatinib. Pero se queda dúvida se é o mesmo medicamento, se pode consultar o MESH, que é o MESH Browser. Então, veamos. Imatinib mesilate. Entre terms, acá temos imatinib. Entre terms significa sinônimo. Então, vemos que imatinib é sinônimo de mesilato de imatinib. E acá temos também a ação farmacológica, que é antineoplásicos. Para os brasileiros que fizeram a búsqueda em el DEX versão português, mira, mesilato de imatinib, hay el sinônimo imatinib, pero em espanhol não há. Então, isso é uma inconsistência, pero será arreglada em la próxima edição del DEX. Nosotros hablamos com o equipo e já arreglaram isso. A ação farmacológica está acá abaixo, e é antineoplásicos. E há outra coordenação muito importante. Hoje a classe está muito rica, muito complexa. ¿Sí? Então, qual é esta coordenação? Además do descriptor de medicamento, de la droga, se deve incluir um descriptor para a ação farmacológica do medicamento, ambos com os mesmos calificadores. Em nosso artículo temos mesilato de imatinib, uso terapêutico, e antineoplásicos, uso terapêutico. Então, já temos os descriptores primários. Este é medicamento, ação farmacológica e os dois de la neoplasia. Então, entenderam? Há coordenações acá, acá, acá e acá. Vamos a ver os secundários. Aspectos. Então, vemos os calificadores de la enfermidade. Calificadores são os aspectos. Aspecto cirurgia, que foi um tipo de tratamento que todos os pacientes fizeram. Então, é importante e vai como secundário. E há também os aspectos de supervivência e evolução depois do tratamento.
O calificador melhor é mortalidade. Ele é mais específico que epidemiologia em la jerarquia. Veamos a hierarquia. Epidemiologia e mais específico é mortalidade. ¿Sí? Este descriptor é muito importante porque foi muito mencionado, muito discutido em el artículo. Aparece 28 vezes como tratamento adjuvante. E há coordenação, vamos a ver. Coordenar com enfermidade, tratamento farmacológico, mais a droga, uso terapêutico. E adjuvar como secundário, de acordo com a nota, casi nunca primário. Então, a coordenação está perfeita. Agora, os calificadores secundários para o medicamento. Acá vemos um quadro com um tratamento adjuvante e muito falando sobre doces. Doces, as perguntas vão ser contestadas ao final, ¿sí? Doces, 15 vezes mencionados, e há dois quadros. Há este quadro e há mais outro que não está acá, na diapositiva. Outro aspecto foram os eventos adversos, 17 vezes mencionados além do quadro. Então, adoptar administração e dosificação para esse aspecto de doses e efeitos adversos para cá, para a droga como secundários, coordenando com sua ação farmacológica. Então, a droga recebe os dois e a ação farmacológica recebe os dois também. Acá temos la jerarquia de administração e efeitos adversos, que está ubicado em uso terapêutico, la jerarquia de los calificadores. Há outro medicamento que também foi estudado, que poderia ser indicado, que é sunitinib. Muitos hicieron a indicação. E também foi o estudo foi feito com as doses e também os eventos adversos. Tuvo também em um quadro, aparece. Então, sunitinib também tem a ação farmacológica de antineoplásicos. Então, vai receber os mesmos qualificadores secundários e a mesma ação farmacológica. Há outros descritores secundários também. Estudos de seguimento. Seguimento é o acompanhamento de los pacientes. Foi realizado, está relacionado ao aspecto de mortalidade. Então, estudos de seguimento. Em inglês é follow-up studies. Supervivência global é um termo que foi muito usado por el autor. Não há este termo em DEX, pero se faz a búsqueda em DEX com supervivência, o calificador supervivência é igual a mortalidade. E nós já temos este calificador. Então, já está abrangido. Não sei se existe em espanhol.
E análise de supervivência, há um mais específico, que é supervivência sem enfermidade, que foi nossa escolha. Supervivência sem enfermidade. Outro descriptor que pode ser usado é progressão da enfermidade, que foi discutido e é o empeoramento de uma enfermidade com o tempo. Como houve estudo de seguimento, houve este estudo da progressão da enfermidade. Há outros, este que é muito importante, estudos retrospectivos, que é tipo de estudo, não é tipo de publicação. Como se sabe? Veja a nota de DEC. Se não está escrito que é tipo de publicação, é porque é um descritor. Normalmente é secundário. Há outro que é recorrência local de neoplasia. O autor usa o término recaídas locales. Há também um quadro sobre isso. Prognóstico também aparece muito e é usado como secundário, não como primário. E Venezuela, epidemiologia, para coordenar com enfermidade, mortalidade. Recordando que mortalidade está em la mesma hierarquia que epidemiologia. Acá em estudos retrospectivos, é normal que apareça não em resultados, pero em material e métodos. Pero alguns autores ponem incluso em el abstract ou em resultados, a vezes em la conclusão, pero el normal é o tipo de estudo em material e métodos. A primeira coisa que aparece. Vamos a ver os precodificados, que não estava difícil porque havia um quadro. E que diz o quadro? Que é sexo estudiado, feminino, masculino. Então, os pré-codificados são feminino, masculino e humanos. Sempre há de poner humanos. Em estudos em humanos. Sempre, sempre, sempre. E homens, mulheres, não são precodificados. São descriptores. Eles são usados para estudos, por exemplo, de estudos de aspectos sociais, políticos de los hombres ou de las mujeres, não são precodificados. E a idade está acá, mira. É representada por grupos. Empieza a los 30 e termina a los 80 anos. Não sabemos quando empieza. Então, vamos a poner adulto que está 30 e mais, mediana idade, anciano, hasta anciano de 80 ou mais anos, porque acá há a menção que foi estudado por pacientes hasta 80 anos. Acá é a cópia del Fia de mim. Alguns de ustedes conhecem. ¿Sí? Bueno, tenemos la indicación completa. No hablé sobre tipo de publicación. Voy a hablar un poco más adelante. En este caso no se aplica. No hay un tipo de publicación. Es un artículo original y es eso. Escritores primários, mira, las neoplasias, sus calificadores, la droga, acción farmacológica y sus calificadores.
y los secundarios y los precodificados. Ahora voy a hacer un comentario sobre la indización de ustedes. ¿Sí? ¿Cuántas personas hicieron la tarea? Esta diapositiva fue hecha por Laís. 102 respuestas de 13 países. Mira, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Estamos contentos com as respostas de tantos países. Que bueno. Entonces, hicimos un gráfico de las principales respuestas de los descriptores primarios. Mira, acá tenemos los dos descriptores de la enfermedad. Mira, los descriptores están correctos, pero acá, neoplasias y tumores no están correctos. Pero, ¿dónde está el calificador? El calificador es muy importante. Vamos a comentar los incorrectos. Ustedes recibieron las respuestas, la tabla, la hoja, que es la planilla, pero vamos a ver un poco más. Entonces, la droga con efecto adverso, pero es adoptado como secundário, assim como admin. La neoplasia, cirurgia, também vai como secundário. Neoplasias, terapia, não está incorrecto. Puede ser, sí, pero nosotros preferimos tratamento farmacológico porque fue el aspecto más discutido y específico. Estes dos descriptores, neoplasias y cáncer, ellos son muy generales. Siempre utilizar el descriptor más específico. En este caso, había un descriptor específico, entonces no hay que poner este. Y si hay un descriptor específico, que en este caso es neoplasias gastrointestinales, no es necesario poner este descriptor general. Entonces aquí tenemos el descriptor de la enfermedad, pero faltó el calificador. Acá tenemos cirugía, pero fue adoptado como secundario. Y terapia, que está correcto, pero preferimos tratamiento farmacológico. Fue el aspecto más discutido y más específico. Ahora los descriptores secundarios. Después ustedes van a recibir, van a tener las diapositivas y pueden ver con más detalles. Entonces, los más incorrectos, los que hubo más incidencia de incorrecto. Análisis de supervivencia y supervivencia. Usar el más específico, supervivencia sin enfermedad. La droga con uso terapêutico, sí, está correcto, pero preferimos usar los calificadores más específicos, admin y efecto adversos. Quimioterapia, que es un descriptor general. El correcto es tratamiento farmacológico con los dos términos de enfermedades. Siempre mirar la nota de DEX.
Recurrência, o mais apropriado é recurrência local de neoplasias. E taxa de supervivência, sí, pode ser, pero está representado por el calificador mortalidade. E el tipo de publicação. Em nosso artículo não há um tipo de publicação específico. Então, a resposta é: não se aplica. Vamos a ver estes descriptores, porque não são corretos. Informes de casos. Muitos pusieron. Este tipo de publicação é usado para apresentações clínicas de casos individuais. Relatam as características, histórias clínicas, há diagnóstico, tratamento, pero sempre de alguém. Homem, 34 anos, foi ao hospital com dolor, assim. Não se aplica em este estudo. Por quê? Este artículo é um estudo retrospectivo de 34 pacientes em um hospital. É um estudo general, não é individual, não há individual, casos individuais. Então, não é informe de casos. Artículo original. Para começar, não é descriptor. Não existe este término em el DEX. Quando hicieron as tareas, há que ver o DEX. Dividam a pantalla em dois, a tarefa e o DEX. Sempre escorram a partir do DEX. E não é esse tipo de publicação, não existe. O periódico, sim. O periódico põe artículo original, pero em la indicação não existe. E estes três não podem ser, por quê? Um estudo retrospectivo não pode ser ensaio clínico ou estudo clínico. Estudo de avaliação não é, por quê? Vamos a ver em el DEX o significado, a nota de escopo. Estudos que determinam a efetividade ou utilidade de processos personal ou equipo. Não é um estudo sobre a efetividade do processo. Então, não se aplica ao artículo. E por que não é uma revisão? Eu creio que muitos fizeram isso por la introdução. La introducción es muy larga, 3 o 4 páginas, pero introducción no es indicada. Y una revisión generalmente describe estrategias de búsqueda en bases de dados, Medline, Lilacs, trae las fuentes de información y no se aplica al artículo. Este artículo foi hecho um estudo retrospectivo de los pacientes em um hospital. Foi isso. As últimas recomendações, sempre ver com atenção o título objetivo para a seleção de los descriptores primários, rastrear as sessões para identificar os descriptores secundários precodificados, verificar a hierarquia index. A vezes, acá eu hice uma anotação, uma das pessoas escreveu, a Anália, sabe, escreveu um descriptor, agora não lo tenho, pero foi escorrido por uma alumna, um descriptor, diagnóstico clínico, creio que é esse. Pero ellos se ubica en la jerarquía de homeopatía. No, de homeopatía no es pertinente a este estudio. Entonces, ya se sabe
por la jerarquía de DEX que no es pertinente al estudio. Entonces, por eso es importante verificar la jerarquía. Ler las notas de indicación, hacer las coordinaciones que ahora ya saben y revisar si todos los descriptores fueron indicados. Entonces, es eso. Creo que, hablando un poco de la próxima sesión, en esta sesión fue un estudio de Venezuela que fue enviado por Venezuela. Gracias por eso. Ahora, en la próxima, tenemos una duda enviada por el Centro Cooperante de Cuba. Gracias. Y el tema es inmunología. La fecha 28 de mayo, siempre a las 12 horas. Y la tarea 3 es la indicación de este artículo. La fecha 12 de mayo. Y por favor, entreguen, por favor, solo una respuesta por alumno. No hagan 2 veces porque solo vamos a considerar la primera vez. Por favor, no hagan más de una vez la tarea, porque es un lío para nosotros. Sueli está... E ainda puedes sugerir documentos para las próximas. Y es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lúcia. Muy linda tu presentación, muy clara. Gracias. Felicitaciones a ti y también a María Analia. Sí. Hay muchas preguntas en el chat. Yo he contestado unas, pero me gustaría escuchar también los comentarios de las facilitadoras. Yo voy a empezar con la primera pregunta que fue hecha por Juan Machuca. ¿Está bien? Yo voy a volver para la pregunta de Juan para que podamos tener la respuesta de Analia y también de Ana Lúcia. ¿Dónde está Analia? Déjame ver aquí. Sí. No lo importa que yo estoy buscando aquí. Estamos en 103 conexiones. Sí. Conexiones Sí, ahora sí. Entonces, Sueli, ¿Sí? la pregunta de Juan era sobre el descriptor imatinib. Sí. Él dijo que no es descriptor autorizado. ¿Es eso? Pero es sí, imatinib, mesilei. Voy a buscar aquí. No, este es yo que estaba contestando. Aquí. De Juan. Disculpen lo técnico de mi consulta, pero esto me confundió un poco. Cuando estaba Ana Lúcia mostrando la pantalla del mesh sobre imatinib, ¿está bien? Esta pregunta fue hecha en este momento. Ana Lúcia. Esto me confundió un poco. Revisando Medline, en muchas indicaciones se hace lo siguiente. Para imatinib se indicam como primário e com calificador los términos benzamidas, piperazinas e pirimidinas. Mesilato de nitinib como secundário sem calificador, los 3 términos são los imediatamente más generales de mesilato de imatinib. Outra razão, não vi. Outra razão, não vi. Al final, opté por lo más fácil. Yo no he visto estos descriptores aquí, benzamidas, piperazinas y pirimidinas. ¿Está bien? Entonces, no puedo decir esto
pero lo que estaba hablando Ana Lucia era que cuando buscan por la droga imatinib en el DEX, cuando está en el español no aparece como uno de los sinónimos, ¿verdad? Sí, ya aparece el descriptor autorizado en la primera pantalla. Sí. Entonces, no sé si Juan quiere hablar un poco más sobre esta pregunta de benzamidas, piperazinas y pirimidinas, pero yo no he visto y la indicación, el nivel de análisis que yo hice, no también vi estas drogas. Entonces, por esto es que yo estoy con esta duda. Pero cuando se hace la búsqueda dentro del MESH, se ve que cuando se busca por imatinib, como está ahí compartiendo la pantalla Ana Lucia, imatinib está dentro de los entry terms. Podría mostrar ahí, ahí está. ¿Está bien? Entonces, por este motivo es que hemos elegido imatinib mesilato de imatinib como el descriptor autorizado. ¿Está bien? Si quieres, puedes contestar o pide la palabra, por favor, Juan, que yo paso el micrófono para que pueda detallar la pregunta. ¿Quieren añadir algún comentario aquí, Analia, Ana Lucia? La consulta al MESH es solo para sacar la duda, para no tener dudas. ¿Sí? Porque yo cuando hice la indización, yo tuve esta duda y fui hasta el MESH para certificarme que mesilato de imatinib es el mismo que imatinib. Es por eso que hay esta diapositiva. Para los brasileños no tuvieron esta duda porque hay este sinónimo. Entonces, sinónimo se puede usar, sí, pero en nuestra indicación usamos el término autorizado, pero se puede usar imatinib. Porque el sistema transforma automaticamente, remite automaticamente ao autorizado, quando se está em el programa de indização. Ou em la fazendo uma búsqueda. Tanto se dá igual usar o sinônimo ou el autorizado. Pero se está em la tarefa, é importante usar o autorizado. Pregunta de Ingrid Nas de Ledo. ¿Cuántos descriptores se pueden utilizar? Recomendamos o máximo de 6 descriptores primários e hasta 20 secundários, pero limitar a los discutidos. ¿Sí? Otra pregunta, Nisbeth Jiménez. ¿Cuántos calificativos son permitidos en los descriptores primarios? Calificativo são calificadores. ¿Sí? ¿Es eso? Espero que sí. Recomendamos calificador por descritor como primário. Em raríssimas exceções, usamos 2. Por exemplo, é um estudo revisão e habló metade de diagnóstico e metade de terapia. O indicador pode usar esses 2 como primário. ¿Sí? Pero em estudos originais como esse, generalmente é possível determinar solo, como hicimos. Poderia ser terapia, como alguns alunos fizeram, pero poderia ser
como nós outros hicimos, com o tratamento farmacológico, que é o mais específico, como Ana explicou muito bem. Pregunta. Este fue de Nisbet, ¿no? Entonces, déjame ver, hay otra. También de Nisbet Jiménez. Cuando son estudios retrospectivos, ¿no aplican un tipo de publicación? Não necessariamente. O que Ana apresentou, explicou, é que se é um estudo retrospectivo, não pode ser ensaio clínico, de maneira alguma. Por quê? Ensaio clínico, os investigadores selecionam pacientes do presente momento do estudo e fazem um segmento, pero tem dos indicadores, o primeiro se é retrospectivo, não pode ser ensaio clínico, pero pode ser um estudo de avaliação, pode ser um estudo comparativo, ¿sí? Que é um tipo de publicação também. Pero não pode ser ensaio clínico, nem os tipos específicos de ensaio clínico. Déjame ver aquí si hay otra. Anaí, solo un minuto. Anaí Kufner. Eu falei com a Anaí, porque sua pergunta é sobre a tarefa que não recebeu, é isso? No, Isso? aún no. Esta aquí es de, ¿con qué criterios dicen que es un primario o no? ¿De dónde sacaron como secundario mortalidad si no decía nada? En la clase anterior nos dijeron que para elegir un calificador tiene que estar muchas veces nombrado en el texto. Y ahora dicen que con 9 y 10 veces está bien. ¿Dónde están los? Aún hay una parte de la pregunta. Solo un minuto. Los descriptores primarios también pueden ser secundarios. Esta fue la pregunta completa. Se entendi bem, está sendo uma comparação com as informações que demos para elegir os descriptores primários e secundários da classe passada. Como Ana dijo, lá o recurso de contar as palavras é uma ajuda. Pero temos que mirar se aparece no objetivo para os primários, no título, no objetivo, e se está bastante repetido, por exemplo, se apareceu só em la introdução e em la discussão, não hicieron estudo, não aparece em material e método, não puedo considerar que foi importante. Se só embasou para ser o estudo. ¿Están oyendo? Sí, no a Analia, pero sí a... Yo hablé sobre la palabra supervivencia, que se haga la búsqueda en DEX, supervivencia como calificador es el calificador mortalidad. Entonces, cuando hay dudas,
pongan la palabra en el DEX permutado, que el DEX va a traer las respuestas para usted. Sí, yo entiendo que la coordinación fue hecha debido a este análisis de la tasa, ¿no? De supervivencia, ¿no? Entonces, Sí. a veces hay otros indicadores, otras pistas, yo diría, no sé si esta es la palabra, pero en el documento que indica no solo buscar, por ejemplo, por mortalidad, pero analizar si hay este tema como mortalidad u otros descriptores que van a apoyar esta decisión. En este caso, habló bastante sobre la tasa de supervivencia. Entonces, debido a esto, como uno de los calificadores secundarios, ¿está bien? Entonces, nunca evaluar un descriptor solo por el contaje de descriptores. ¿Está bien? Sí, sí. Porque siempre vamos a tener otros temas relacionados que van a apoyar en la definición de un descriptor primario o secundario. Este artículo nosotros entendemos que la alumna, la indicadora, tuvo dificultades justamente porque es un artículo que no estaba claro en el título y en el objetivo de qué trataba realmente el documento. Entonces, nosotros hicimos incluso entre nosotros bastante discusión para la definición de los descriptores, pero principalmente para la definición de los calificadores. Entonces, nosotros, Sí. cuando ustedes tienen dificultad de hacer una indicización, no crean que nosotros no los comprendemos, porque nosotros pasamos por estas dudas también y preguntamos unos a nosotros. Entonces, por esto es importante y nosotros estamos trabajando para construir la red de indicadores. Porque una vez que tengamos otros indicadores para intercambiar este tipo de duda, es lo mejor. Porque para hacer la indicización de este documento en específico, Ana Lúcia hicieron la indicización, someteram a outros indicadores e depois eu também he opinado, solicitado algunos cambios en la indización. Entonces, por esto, indización no es una fórmula matemática, como ustedes saben. Siempre vamos a tener dudas. Cuando hay duda, también se puede ver en el PubMed, en la indicación de Medline, con artículos semejantes, para ver cómo fue hecha la indicación. También es una buena cosa hacer. Es lo que Machuca ha hecho. Él ha buscado en Medline para ver, y por esto también, esto es una faca de dos gumes, como se diría esto, porque a veces nos confunde un poco también, ¿está bien? Juan aquí contestó, es curioso, cuando realizaba la tarea vi muchos ejemplos con esta fórmula. Ahora, revisando, veo que imatinib y mesilato es el correcto como primario. Esto ocurre siempre, ¿está bien, Juan? Quédate tranquilo. Norma Copari. Hola, a mí me costó mucho. No soy médica, soy psicóloga. Me gustaría un artículo de mi área, gracias. Lo que ocurre, Norma, muchas gracias por hacer la indización. Creo que es un ejercicio práctico importante. Nosotros también, bibliotecólogos, incluso no somos del área de salud. Nosotros aprendemos a indizar los artículos conforme analizamos los documentos. Entonces, nadie de los bibliotecólogos es del área de salud. Entonces, analizamos, revisamos, buscamos comparativos y ahí definimos los descriptores. ¿Está bien, Norma? Te comprendo también. Nosotros te comprendemos y te pedimos que no desista de practicar. Esto es lo más importante. No hay fórmula sencilla, pero hay sí
un proceso de análisis importante y de detallamiento necesario para la indexación del documento. María Graciela, siempre se sugiere la menor cantidad de calificadores y no tantos términos. Si en la jerarquía administración está por debajo de uso terapéutico, ¿no es suficiente con el uso terapéutico? ¿Quedó clara la pregunta? Sí, podría ser usado uso terapêutico em vez de administração e efeitos adversos. Poderia ser usado, pero estava tão claro que estes dois aspectos foram discutidos que nossa posição foi usar administração e efeitos adversos, pero pode ser uso terapêutico, sim. La cuestión es que había indicios, ¿no? Dentro del documento de la dosificación, ¿está bien? Es por esto, y en la indicación una de las reglas es la especificidad. Por esto ellas adoptaron administración y dosificación y no uso terapéutico. Pero no está errado debido a esto porque era un calificador un poco más general. Otra pregunta. María Graciela nuevamente de Sevilla, de Argentina. En vez de supervivencia sin enfermedad, ¿no es más específico supervivientes de cáncer? Supervivientes de cáncer. Tengo que ver, tengo que ver, no lo sé. Supervivientes de cáncer. También no he visto, no conocí este descriptor, entonces tal vez sí, pero hay que analizar, ¿está bien? Nosotros vamos a seguir para los próximos, pero quedamos ahí con esta nota para revisar, ¿está bien, Ana Lucia? Sí, sí, supervivencia de cáncer. Supervivientes, cáncer. Supervivientes de cáncer, sí. Aquí solo un comentario de María Graciela Sevilla. Es verdad, yo lo busqué en MESH. Juan Carlos Machuca, cuando revisé, me encontré con esta fórmula de indexación en varias ocasiones. Solo me confundió un poco. ocurre. Roxana de las Salas, muchas gracias a los colegas por este esfuerzo. Juan Carlos Machuca, un ejemplo, no se puede pegar pantallazo. No sé, creo que yo no comprendí bien, pero debido al español, yo creo. Mauricio Barrios. Venezuela aparece como el lugar donde se realizó la experiencia, pero el artículo no hace referencia al uso de imatabim o cómo se tratan los tumores gastrointestinales en Venezuela. En ese caso, ¿es relevante agregarlo como descriptor? Es una coordinación para mortalidad. El calificador de mortalidad pide mortalidad y epidemiología. Siempre hay la coordinación del país con el calificador epidemiología. ¿Cierto, Ana Lucia? Cierto, es eso. Por eso que fue indicado Venezuela, epidemiología, con el calificador. Un comentario de Roxana de las Salas. Me motivan mucho las sesiones, pero cuando veo mi retroalimentación de las tareas, me pongo triste. Muy bajas, ¿no? No desmotívense. Este es el aprendizaje y este es lo que deja estas sesiones más ricas. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos alguien, uno que puede
contestar a los descriptores que ustedes aplicaron. Esto es el aprendizaje más rico que hay. No desanimen, porque cuando yo estaba también aprendiendo a indizar, Analia fue mi profesora. Y siempre me daba muchos feedbacks, entonces no desanimen, es muy importante que continúen a hacer la indización, pero realmente hay que hacer una revisión bastante detallada del documento para identificar correctamente los descriptores. Y la forma más sencilla de identificar los descriptores es por el índice permutado, porque nosotros no conocemos las palabras, los términos del área de salud, porque no somos del área de salud de origen, ¿no? Somos del área de humanas. Entonces, por eso es que es tan importante dedicar más tiempo a la indización. En el inicio, ustedes van a necesitar de mucho tiempo, pero después, cuando ya están con más práctica, van a indizar artículos en 20 minutos, probablemente. Sí, Sueli, es Rosana, ¿no? Roxana. Roxana, estamos en la tarea 2, en la sesión 2, tenemos mucho más, entonces, si no está con una puntuación buena ahora, va a aprimorar, puede aprimorar durante todo el año. Nosotros hicimos muchas recomendaciones para ver las clases pasadas con los fundamentos de los calificadores, tipos de publicación. Hagan eso, estudien estas publicaciones, hay el manual también, entonces va a tener tiempo de mejorar sus tareas. Aqui um comentário de Regina, muito grata pela apresentação, então agradece. Aí aqui uma indicação de exemplo de Juan, mostrando a indicação que ele havia buscado e de onde havia sacado estes descriptores. Gracias, Juan. Después nos envía también por correo, porque ahí podemos analizar un poco más, ¿está bien? Nisbeth Jiménez. Los informes de caso son exclusivos para estudios individuales o también aplica para estudios de grupos? ¿Puede repetir, Sueli? Estaba hablando con Analia. Los informes de caso son exclusivos para estudios individuales o también aplican para estudios de grupos? No, estudios individuales. A veces hay más de un relato de caso en el mismo artículo. Yo hice incluso una indicación sobre el COVID-19, fue relato de caso de 2 personas, un hombre y su mujer, su esposa, que vinieron de viaje de Egipto y se quedaron en el hospital con el síntoma de COVID. Y fue en relato de caso. Había el hombre, la edad, el diagnóstico con tomografía, los 2 casos. Entonces, relato de caso puede ser de una persona un poco más, 3 o 4, pero generalmente es de una persona solamente. Okay. María Graciela ha incluido aquí en el chat el descriptor sobre supervivientes de cáncer. Pero aquí no veo la definición. Personas que han experimentado una supervivencia prolongada con o después de la enfermedad neoplásica. Entonces, Sueli, habla sobre la persona que supervivió a la neoplasia. Pero este estudio
é sobre o tratamento, não é sobre a persona. Por isso que não é adequado poner este descriptor. O autor habla sobre o tratamento, não sobre os supervivientes. Está bien. Por isso que é importante ler a nota do descritor. Está bien. Ah, volvió Analia. Ai, perdona, hubo un problema con la conexión. Tranquila. Nosotros continuamos aquí, Ana Lucia y yo. Bien. Laís ha incluido aquí dentro del chat enlaces para el formulario de sugerencia de dudas, de indiciación, también para la inscripción, ¿está bien? Comentario aquí de Karen Bilbao. Estudié mucho y no le atiné. Saludos cordiales. Déjame ver aquí. Laís también ha incluido aquí enlaces a las sesiones de los años pasados. Y Norma Copari aquí comenta, gracias Sueli por la retro, me preguntaba si vamos a ver algo de mi área. Yo debido a que estamos en el de Indiciar Eureka y sus artículos nos generan un desafío ante la ausencia de descriptores del área. Norma, envía sugerencia de documentos en el formulario. No había ningún, si no me engano, no había ningún del área de psicología, por esto nos hemos enfocado, porque estamos siempre analizando el formulario de envío de dudas. Siempre que hay artículos o documentos difíciles de indiciar, nosotros estamos en general eligiendo estos tipos de documentos, porque son de difícil comprensión y hay reglas importantes de indiciación a adoptar, como ocurrió aquí. Hemos estudiado dos tipos de coordinación, de neoplasías y de drogas, ¿está bien? Entonces, envía las dudas, el artículo específico que tú tienes duda de indiciación, ¿está bien? Ahí nosotros vamos a analizar. Albadeli Ramos, muchas gracias por la paciencia. Y la presentación muy buena, bastante amena. Feliz día, María Graciela Sevilla. Muchas gracias por vuestra respuesta, muy buena e ilustrativa toda la presentación. Lisbeth Jiménez, gracias por el feedback, muy interesante y enriquecedor compartir y aclarar dudas. Saludos cordiales. Hubo algunas preguntas que aparecieron aquí en el question and answer, pero no di cuenta de contestar a todos. Déjame ver. Había un comentario de Rosa Méndez de cirugía. No es un término general para en el question and answer. Y cirugía como descriptor sí es general. Lo ideal es adoptar cirugía como un calificador. Sí, hay Ana y Ana Lucia, si quieren contestar un poco más, detallar ahí a este comentario. Sí, yo tengo una recomendación final. Siempre que el estudio es sobre una enfermedad, siempre es posible poner un calificador. Muitas pessoas indiciaram a enfermidade, hasta hicieron la coordinación, bastante pessoas hicieron la coordinación, pero no pusieron ningún calificador primário. E a vezes puso dos calificadores primários como terapia e cirurgia. Estão na mesma hierarquia. Me está gravando. No puede usar dos en la misma jerarquía. ¿Sí? Es isso. Enfermedade sempre é possível poner um calificador primário. E quando pongo o primário, pongo o mais específico discutido. Se pongo ele específico como primário, não é necessário poner secundário um general. ¿Sí?
es eso. Y siempre pueden consultar las sesiones de 2017 que tiene todas las coordinaciones de descriptores, calificadores, lo que es descriptor primário, secundário. Por isso que, principalmente para os que estão começando. Hay un comentario aquí de Rosa Méndez que es interesante y creo que es importante decir. Parece que a veces se pueden confundir criterios de acuerdo como analiza cada indicador de cómo ve el documento. Sí, a Sueli pode contestar com mais propriedade. La etapa más importante de la indización es la lectura técnica. La forma como comprende el documento es lo que va a definir la indización de este documento. Entonces, por esto siempre decimos, siempre indizar solo lo que está dentro o discutido dentro del documento. Porque a veces nosotros ya tenemos algún conocimiento del área y ahí, entonces debe ser esto, debe ser aquello, entonces, pero no es así. La indización siempre depende del documento y analizar título, objetivo, tablas, subseciones es importantísimo. Y siempre buscar dentro del documento con las preguntas. ¿Cuál es el punto focal, el punto más importante de este documento? Que se habla más. Estos son los descriptores locales. ¿Y cuáles son los otros temas que apoyan a la discusión de este tema principal? Estos son los descriptores secundarios. ¿Cuáles son los sujetos? Estos son los precodificados. ¿Y cuál es el formato del estudio? Muchas veces estos son los tipos de publicación o algunas veces descriptores secundarios también. Entonces, la etapa más importante es la lectura del documento. ¿Cuáles los aspectos de los asuntos? Só complementando. Os aspectos de los asuntos son los calificadores. Bien. Listo. Ver aquí si hay aún otras preguntas. Carmen Muñoz, saludos cordiales. ¿Se puede colocar hasta 20 descriptores secundarios? No son demasiados descriptores, más las palabras clave en un artículo. Entiendo, no es suficiente en realidad. Lo más común es que tengamos menos que 20, ¿no? Sim, o mais comum, menos que 20. É muito raro ter 20. Y palabras clave no son indicativos para indización, ¿está bien? Solo podemos tal vez incluir como términos non-dex, pero raramente usamos palabras clave para indización. Podemos investigar. ¿Sí? Sí, podemos investigar, pero las palabras clave son palabras del autor. Entonces, muchos utilizan vocabularios como DEX, pero en realidad, las palabras clave utilizan mucho de cómo los profesionales hablan en sus países. Entonces, es natural que no tengamos términos que son palabras clave dentro del DEX, ¿está bien? Comentário de Rosimeres. Meninas, eu sempre demoro muito para fazer a indexação. É normal? Embora realizo esta atividade há muitos anos, mas sempre tenho o receio de cometer erro grave. Sim, é muito normal. Eu também demoro muito tempo.
Eu também. Às vezes 1 hora levo para um artigo, isso é muito difícil. Perdóname, estou falando em português, pero a vezes llevo 1 hora se há um artículo muito difícil em outra língua. Normal é levar muito tempo. É assim mesmo. Creo que contestamos a la mayoría de las preguntas. Hubo aquí algunos comentarios agradeciendo, incluso de Norma Copari, gracias. De nuevo, a las 3 por la claridad, paciencia, seguiremos aprendiendo. Y les envío artículos de psicología, abrazo fraterno en el Día del Maestro del Paraguay. Excelentes maestras, Celia, Nalia, Ana Lucia. Muy bien, queridos y queridas. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros vamos a enviar toda esta documentación a ustedes y también vamos a enviar la invitación para ingreso en el Google Classroom. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana Lucia. Una vez más, felicitaciones por tu presentación. Muchas gracias, Analia, siempre por tu orientación segura para todos nosotros. Muchas gracias, María Regina, que está aquí en línea. Y, ¡ay, María Antonia Mendoza! Hoy estoy de Paraguay. Uso muchísimo esta camisa. Muy lindas todas ustedes y ustedes, hombres también, ¿no? Juan y otros más. Muchas gracias a todos ustedes. Abrazo. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima. Y enviamos en los correos las fechas las fechas de las sesiones y las fechas también de las tareas. Gracias. Chao, chao. Chao. Bastante bien. Cuídense. Abrazo. Cuídense. Está cerrado. Fiquem em casa. Esté em casa. Ciela, yo voy a ver el correo, ¿está bien? Muchas gracias. No había visto, perdóname. Chao, chao, gracias.